Amén. Gloria a Dios, hermanos, reciban bendiciones, como siempre. José María Rivas, de la Iglesia Nuevo Pacto. Para mí es una gran bendición la oportunidad que ustedes nos dan para tener comunión con el Señor. Damos gracias a Dios porque los domingos siempre son días del Señor. Bueno, todos los días, pero hermanos, el día domingo es el día, hermanos, en que nosotros debemos dedicar un día a la semana, dedicado única y exclusivamente para las cosas del Señor. Así que, hermanos, reciban un saludo de la Iglesia Nuevo Pacto. Hermanos, de mi parte, José María Rivas, pastor de la Iglesia. Y bueno, para mí es una gran bendición, hermanos, la oportunidad que nos dan. Amén, de que entremos, de que me den oportunidad de que entren a su casa. Y recuerden, hermanos, que únicamente lo que yo quiero, hermanos, es que ustedes reciban la palabra del Señor. Para mí, hermanos, es lo mejor, lo más grande y lo propio que uno puede hacer en esta vida. Amén, gloria al Señor. Bueno, hemos estado estudiando acerca de las 12 apariciones de Cristo resucitado, gloria al Señor. En cada una de ellas, Jesucristo va a romper la obra del diablo, ¿sí? Son 12 ocasiones en donde el enemigo va a hacer mella en cada uno de estos, ¿sí? de varias personas, gloria al Señor. Cuando nosotros hablamos de la resurrección, hermanos, esto es, hermanos, que la fe de los apóstoles iba ahora a ser reforzada con 12 apariciones, hermanos, de que Jesucristo se iba a presentar en cada uno de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque cada una de las resurrecciones llevan un sello especial, de tal manera que Jesucristo los había equipado, los había preparado, hermanos, y ellos tenían fe. Habían conocido a Jesucristo por 3 años y medio y ahora, hermanos, Jesucristo los había de dejar libres para que ellos caminaran en el cometido que Él les había dicho. Así que fueron 3 años de entrenamiento, 3 años y medio de entrenamiento. Y ahora, hermanos, cuando Jesucristo vino a la tierra, a su vez podemos decir que Él vino a destruir la obra del diablo, gloria al Señor. El diablo siempre ha establecido principios de robar, matar y destruir. Pero Jesucristo va a ir rompiendo cada uno de estos hermanos, lo que Él ganó en la cruz, ¿sí? En cada aparición de las 12 apariciones de Jesucristo, hermanos, destruyó la obra del diablo. Por ejemplo, en María Magdalena vemos que cuando ella se acercó a la cruz, ella tenía un corazón sumamente quebrantado y triste. Ella fue a ungir a un muerto, hermanos, y Jesucristo se apareció. Así que ella tiene un corazón quebrantado, un corazón triste. Hermanos, pero Jesucristo le dio un cuidado personal. Ahora, la obra que Jesucristo impartió en ella fue un cuidado personal. Posteriormente, hermanos, e inmediatamente de que esta mujer vio a Jesucristo resucitado, también hubo otras mujeres que ellas iban hermanos, a estar con el Señor para despedirse. Parece ser que eran mujeres muy devotas, ¿sí? Mujeres que habían caminado con Jesucristo, habían estado hasta en la crucifixión. Y ahora, hermanos, se querían despedir. Están los últimos momentos con ellos. Así que estas mujeres tenían un corazón triste, un corazón sumamente afligido. Pero cuando Jesucristo se les presentó a ellas, entonces este corazón afligido, Dios, Jesucristo lo cambió por un corazón de amor, por amor. Después recordemos el caso de Pedro, este es el tercer aspecto. Pedro, hermanos, en varias ocasiones le había dicho a Jesucristo que nunca lo iba a negar, que nunca lo iba a dejar, que él siempre iba a estar con él hasta el final de su muerte, que era necesario que él diera su vida por Jesucristo. Pero Jesucristo, hermanos, le dijo que él lo iba a negar 3 veces, de tal manera que después se lo negó. Lo que había en el corazón de Pedro, hermanos, y no era para menos, era la condenación. Él no había llegado al estándar, al nivel en que Jesucristo le había demandado. Y todavía, hermanos, él tenía condenación. Así que ya después, hermanos, en Juan capítulo 21, vemos que Jesucristo lo va a restaurar. Le va a decir, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Por qué? Porque fueron 3 veces que Pedro le negó. Así que, hermanos, lo que hubo en Jesucristo es que, hermanos, fue la restauración en la vida de Pedro, ¿sí? Posteriormente, el cuarto punto, vimos, hermanos, que los caminantes de Maús habían ellos caminado y lo que había en ellos era el espíritu que había puesto el enemigo en el corazón de ellos, era que había confusión. Así que ellos iban caminando, hermanos, por el sembradíos y por el camino,
Y lo que sucedió que ellos iban a hacer un recuento de todo lo que había pasado en Jerusalén. Así que ellos habían salido de Jerusalén y llevan de camino. Pero ahí no se dieron cuenta, ¿sí?, que Jesucristo se les apareció a ellos y pensaron que era un forastero más. Pero ahí, hermanos, Jesucristo les dio una gran cátedra, una gran clase acerca que era necesario que esto sucediera. Porque dice la Escritura, hermanos, que Jesucristo les empezó a hablar, ¿sí? Dice que todo esto, la crucifixión del Mesías, ¿sí?, había sido dicho con antelación, ¿sí?, a través del libro de la ley, de los profetas ¿sí?, y del Salmos. Así que Jesucristo así resume el Antiguo Testamento. ¿Sí? La ley, los profetas y los salmos. Entonces se dieron cuenta finalmente que ahí estaba Jesucristo, que había resucitado. Así que, hermanos, era un hecho sin precedente, un hecho maravilloso. Y posteriormente, después de los caminantes de Emaús, también, hermanos, en el quinto aspecto, habíamos mencionado, hermanos, que los 10 apóstoles se habían aparecido, sí, que Jesús había aparecido a los 10 apóstoles, sí, en el aposento alto. Imagínense esto, hermanos. Los 12 apóstoles ya no estaban con Jesús, o Jesucristo ya no estaba con los 12 apóstoles, de tal manera que ahora ellos tenían que iniciar, hermanos, el camino que Jesucristo ya les había ordenado, de tal manera que ellos estaban perseverando en la oración, en la comunión. Ya no estaba Jesucristo, pero ahora ellos se iban a dedicar al propósito de evangelizar a toda la gente. Y por eso estaban reunidos. En esa reunión, Jesucristo se apareció. Y lo primero que apareció en ellos es que tuvieron miedo. Tuvieron miedo porque Jesucristo se presentó a la puerta. Así que después del miedo, ¿sí?, Jesucristo, ¿qué fue lo que les dijo? Paz a vosotros. Entonces, el diablo había establecido sobre ellos el miedo, pero Jesucristo estaba rompiendo ese miedo a través de la paz. Gloria al Señor. Y bueno, después dice, hermanos, en el sexto punto, dice Jesucristo que Él sí que se apareció a más de 500 hermanos. Dice que a más de 500 hermanos, eso es sumamente importante. ¿Por qué, hermanos? Porque alguien puede decir que Jesucristo se le apareció a uno o a otro de manera personal, pero aparecérseles a 500 personas y que ellos pudieran testificar acerca de esa aparición, entonces era muy difícil de que la gente fuera a dudar. Se puede dudar de una ocasión, de una persona, pero hermanos, que se haya aparecido a 500 personas y que las 500 personas pudieran hablar de la veracidad, pudieran hablar de la contundencia, hermanos, de la resurrección de Jesucristo, entonces estaba rompiendo el descrédito. ¿Sí? El descrédito de que Jesucristo había resucitado. Era algo, hermanos, sumamente cierto y definitivamente. Así que estaba rompiendo las pruebas indubitables. ¿Sí? Dice, bueno, estaba rompiendo pruebas que Él había de resucitado necesariamente. Posteriormente, en el punto 7, dice la Escritura que Jesucristo se le había aparecido a Jacobo o Santiago, que es lo mismo. Él era el hermano de Jesucristo. ¿Sí? Se le apareció de manera personal. Pero ustedes recuerdan, hermanos, y como dice el refrán, nadie es profeta en su propia tierra. De tal manera que Jesucristo no era confiable para los hermanos. Dice que ninguno creía en él. Y Jacobo no era la excepción. De tal manera que, hermanos, lo que había en Jacobo, había una limitación intelectual. ¿Sí? Él creía más en su hermano, ¿sí?, que en el Mesías. Él no podía considerar que su hermano fuera a la vez el Mesías. Él era hijo de José como el mismo Jacobo. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que la visión de Jacobo era una visión, hermanos, limitada. Una visión intelectual limitada. Hermanos, y posteriormente recordemos que Jesucristo le impartió una visión espiritual. Finalmente, vemos que Jacobo posteriormente fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Cuando Jesucristo se fue, hermanos, les dijo que no se fueran ellos, que se quedaran en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. De tal manera que ellos se quedaron ahí. Pero Jacobo o Santiago, él fue el que se constituyó como el pastor, hermanos, de la iglesia de Jerusalén. De tal manera que vemos entonces la resurrección, hermanos, y cómo Jesucristo, hermanos, aprobó ya después el caminar de Jacobo.
Así que lo restauró y le puso, hermanos, una visión espiritual, un caminar nuevo en él. Gloria al Señor. Hay un octavo punto que habíamos llegado hasta aquí. Gloria al Señor, que se estaba refiriendo el caso de Tomás y los discípulos. Gloria al Señor. Habíamos dicho que ahí, hermanos, en el punto 5, que Jesús se había aparecido a los apóstoles. En esa ocasión no estaba Tomás. Pero ahora aquí, en el punto 8, ¿sí? Dice que se les apareció a Tomás y los apóstoles. De tal manera que en el punto 5 había dicho, si yo no viere la marca de Jesucristo, no viera en su mano los clavos traspasados y no viera en su costado, yo no voy a creer. De tal manera que en este punto, en el punto 8, Jesucristo se les apareció donde ellos solían estar anteriormente. Hagan de cuenta, hermanos, que era el lugar donde ellos se congregaban. Siempre hay un lugar. Así que ha de haber sido en la casa de alguien. De tal manera que ahora que estaban ellos unánimes, Jesucristo se apareció. Más que nada con el propósito de romper la incredulidad de Tomás, gloria al Señor. Así que lo que había establecido el diablo en el corazón de Tomás era la incredulidad. Y posteriormente Jesucristo se le apareció no solamente a los apóstoles, sino más específicamente a Tomás, porque se dirigió a Tomás. Dijo, Tomás, mete ahora tu dedo en mis marcas, ¿sí? y tu mano en el costado. Y cree, más bienaventurado es aquel, ¿sí? que creyó no viendo. Así que Tomás tuvo que ver y creer. Así que todos estos hermanos estaban rompiendo la incredulidad. ¿A cambio de qué? Ahora, ¿qué Dios lo estaba estableciendo en el corazón de Tomás? La fidelidad. Fidelidad. Eso es, hermanos. Entonces, cada uno de estos casos, vemos que cómo Jesucristo va a ir trabajando en los corazones de la gente. Sí, recordemos que eran 12 apariciones, ya llevamos 8. Eran 12 apariciones. El 12 también es muy representativo. Es número de fundamento. De tal manera que Jesucristo estaba fundamentando, hermanos, su resurrección. Y la resurrección era lo más importante de todos los tiempos, hermanos. Era, hermanos, el propósito final de la obra redentora de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo había muerto en la cruz. Jesucristo había sido, hermanos, enjuiciado. Pero, hermanos, lo más importante era su resurrección. Por eso el ángel gritó y dijo, Cristo ha resucitado. Era, hermanos, el meollo era lo más importante de todo esto. Bueno, vamos a ver ahora el punto 9. Son 12. Hoy Dios me ayude a terminar, hermanos, con los otros 4. En Juan capítulo 21, versículo del 1 en adelante, del 1 al 14, dice, después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Observanos, bueno, se está diciendo que a quienes, a los discípulos o los apóstoles, ¿sí? Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, ahora sí está Tomás aquí, tuvo que ver para creer y no solamente estaba creyendo sin ver. ¿Sí? Dice, llamado Dídimo, y Natanael de Cana de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Quiere decir que eran 7 personas. Estaba Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, estaba Juan, estaba Jacobo, y dice que 2 más, ahí sí no se mencionan. Gloria a Dios. Dice, y Simón Pedro le dijo, a pescar voy. Observen esta idea. Lo que ya estaba haciendo, hermanos, es que ya había muerto su Señor, y lo que ellos estaban ya considerando era regresar a sus actividades anteriores, ya haber caminado con Jesucristo. Por eso Pedro dice, vamos a pescar. Él era pescador. Desde antes de que él caminara con Jesucristo, él ya era pescador. Así que ahora él está regresando a su oficio anterior. Simón Pedro le dijo, a pescar voy. Ellos le dijeron, cuando dicen ellos, le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y luego entraron en una barca que aquella noche no pescaron nada. Observen, hermanos, algo importante. Hay 2 cosas. Primeramente, hermanos, dice que Pedro se jaló a la gente. ¿Sí? Ellos se fueron con Pedro. En otras palabras, está resaltando el carácter de Pedro como líder. Pedro, hermanos, estaba regresando a sus actividades y ellos estaban siguiendo a Pedro. Gloria al Señor, pero ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Jesucristo. Jesucristo les había dicho que ellos iban a ser los pescadores de hombres.
Así que, hermanos, humanamente ellos estaban regresando a sus actividades anteriores, pero hermanos, no. Y luego dice que se fueron y luego entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Imagínense algo importante. Cuando en la noche los pescadores saben, hermanos, que el mejor momento para pescar era en la noche. ¿Por qué? Porque a la luz de la luna se puede ver, hermanos, con la claridad cómo es que hay peces. Entonces ellos pueden echar la red de un lado a otro lado. Lo curioso es que esa noche no pescaron nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía un plan para ellos. Dice, y no pescaron nada. Y al amanecer Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. En otras palabras, hermanos, no pescaron ni un charal. Toda la noche fue vano su esfuerzo. ¿Sí? Y de momento Jesús se aparece, dice que en la ribera. ¿Qué decía, hermanos? En las costas de la playa. Él no caminó hacia el mar. Él estaba en las costas. Entonces Jesús le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Algo importante, hermanos. ¿Tenéis algo de comer? Le dijeron, no. ¿Qué vemos aquí? Dice, entonces, la palabra hijitos, en las que escrituras se mencionan la palabra hijos mediante dos conceptos, huíos y tecnos, ¿sí? Que son hijos maduros e hijos bebés, ¿sí? Pero aquí ninguna de esas dos palabras aparece, sino la palabra que se está mencionando para hijitos es paideia, que está en griego, ¿sí? Que significa como muchacho. Yo me recuerdo, hermanos, cuando iba a la universidad, que yo usaba ese libro, se llamaba Paideia. Así, era un libro de la cultura griega, ¿sí? Pero el término que está denotando, ¿sí? Cuando dice Paideia, estaba diciendo que no eran ni niños grandes ni niños pequeños, sino que eran muchachos. Así que el término que está usando era muchachos. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Es muy importante esta palabra, ¿tenéis algo de comer? ¿Por qué, hermanos? Hermanos, porque Jesucristo estaba atestiguando mediante la comida que Él había resucitado en cuerpo carnal. Así que Jesucristo no tenía un cuerpo espiritual en ese momento. Era un cuerpo carnal, hermanos, incluso se podía ver las heridas en sus manos y en su costado, hermanos, y la sangre derramada sobre sus frentes. Gloria al Señor. Así que ellos pudieron testificar que era una persona común, que era una persona que tenía necesidad de comer. Y Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Hermanos, ¿cómo podemos entender esto? Cuando dice que echaron la red en la barca, está diciendo, hermanos, algo sumamente importante. ¿Cómo es que un carpintero, ¿sí? El hijo de un carpintero le va a dar clases a unos pescadores si ellos eran sumamente experimentados en pescar, hermanos, en el mar? Pero, hermanos, Jesucristo iba más hacia allá. ¿Sí? No era tanto, hermanos, los pescados que ellos podían pescar. La intención era más para allá. Dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la multitud de peces. ¿Qué está diciendo, hermanos? Bueno, que entonces la palabra del Señor Jesucristo surtió mucho efecto, mucho poder. De tal manera, hermanos, que se llenó la red. Sí, que se llenó la red, ¿sí? Y la red fue arrastrada, hermanos, por la gran cantidad de peces. De tal manera que solamente la lancha no la podían ellos llevar, porque era muchísimo, hermanos. Sí, era demasiada, hermanos, la pesca para ser arrastrada por una barca. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿sabes quién es este? Es Juan. Recordemos que estamos leyendo Juan, el libro de Juan. Y Juan nunca habla en primera persona. Dice, así que este es Juan. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, se está refiriendo a Juan. Juan dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque estaba desnudo y se echó al mar. Bueno, a mí me ha tocado ver en algunos casos a los pescadores. Lo que sucede es que ellos se ponen como un short y andan sin playera, sin ropa, sin nada arriba. Entonces, pero más que ese detalle hay que considerar algo. Vemos, hermanos, el profundo respeto, hermano, que tenía Pedro en cuanto Juan le dijo que Jesucristo era el que estaba cerca de ellos.
Y Pedro se echó a... Observen, hay unos caracteres muy diferentes entre Juan y Pedro. Dice que Pedro se echó al mar. Dice, y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó su ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Observen algo importante. Juan tenía un carácter contemplativo, era un hombre tierno, era un muchacho, era muy amigo de Pedro, pero también había competencias entre ellos dos por ganarse el aprecio, el amor de Cristo. Pero aquí vemos, hermanos, que Pedro se echó al mar. Gloria al Señor. Muestra el respeto, el afecto que tenía sobre su maestro. Y Juan, hermanos, muestra, hermanos, una actitud, un carácter contemplativo y tranquilo. Y los otros discípulos vinieron en una barca porque no estaban lejos de tierra, sino que como a 200 codos, trayendo la red con los peces. ¿Qué está diciendo? Que Pedro se echó al mar y luego se fue hasta la ribera, ¿sí? Hasta donde estaba Jesucristo remando. Estaba Jesucristo. Así que Pedro llegó nadando a la playa, ¿sí? Y los que se quedaron ahí, que eran los otros 6, llevaron, hermanos, la barca hasta la playa, de tal manera que ahí estuvo. Y los otros discípulos vinieron en una barca porque no estaban lejos de la tierra, sino como a 200 codos, trayendo la red con los peces. Y cuando llegaron a tierra, vieron brasas puestas y un pez sobre ellas y pan. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Está diciendo que Jesucristo les había preparado un banquete, hermanos. Estaba diciendo que Jesucristo estaba constatando a su vez que Él había resucitado en carne. Hermanos, porque un espíritu no puede comer. Y Jesucristo les había preparado un banquete. Les había preparado algo que ellos tenían que comer y que beber. De tal manera que estaba evidenciando que Jesucristo estaba presente, que estaba que ellos estaban, hermanos, atestiguando la resurrección de Jesucristo y que estaban comiendo. Y Jesús le dijo, traed de los peces que pescasteis ahora. Simón Pedro subió y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 150 peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompía. Me voy a detener aquí en esta palabra. Dice que eran 153 peces, hermanos. Mucho se ha discutido sobre este número de 153 peces. Pero, hermanos, ¿de qué nos habla esto? Bueno, algunos historiadores, algunos comentaristas han dicho, hermanos, que este número nos habla de las lenguas que había en todo el mundo en ese entonces. O también lo que se conocían eran los países, en ese entonces 153. Hoy sabemos, hermanos, que somos casi más de 200 países que hay en la Tierra. Así que cuando habla de 153, está hablando, hermanos, de números que pudieran ser lenguas o que pudieran ser países. Dando a entender que ellos iban a ser los comisionados a expandir el Evangelio a toda la tierra. Ellos ya no iban a ser pescadores de mar, sino que ahora ellos iban a ser los pescadores de hombres. Ellos iban, hermanos, a llevar el Evangelio a más de 153 idiomas o más de 153 países. Así que ellos, imagínense, hermanos, la gran responsabilidad que Jesucristo les estaba dando. Predicar, hermanos, a todas las gentes, en todos los idiomas, en todos los países. Gloria al Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 2, 17, dice, y contó Salomón todos los hombres extranjeros que estaban en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. En otras palabras, hermanos, ellos eran, cuando Salomón edificó el templo, habían más de 153,000 personas extranjeras en Israel. Lo que está hablando, hermanos, precisamente, ahora, estaban en el templo que le edificaron, y dice Jesucristo que Él es el que edifica la iglesia. De tal manera que todo eso nos está hablando precisamente de que nosotros formamos parte de esa iglesia. El tabernáculo es una figura de la iglesia y que ahora ellos mismos estaban edificando la iglesia. Ellos eran, estos 153,000 que aparecen en Crónicas, se estaba refiriendo a extranjeros, gente extranjera que estaba en Israel,
pero que estaban construyendo el templo. De tal manera que nosotros ahora somos parte del templo, de la iglesia gloriosa de Jesucristo. Y nosotros tenemos acceso y tenemos cabida ahí. Sí, gloria al Señor. Ahora, ¿qué estaba diciendo también, hermanos? Bueno, que ahora el Evangelio, ¿sí?, era también dado a los gentiles. Porque aquí en Crónicas dice que estaban judíos, pero también ya se habían mezclado, gentiles. Así que posteriormente los judíos iban a rechazar el Evangelio, hermanos, y la iglesia iba a ser para los gentiles. ¿Sí? Gloria al Señor. Regresamos en Juan capítulo 21. 21, ¿dónde me quedé? A ver, déjame ver. Dice, y cuando llegó a la tierra, las brasas, luego dice Jesús, digo, 153, y siendo tanto la red no se rompía. Jesús le dijo, ahora, entonces, vemos, hermanos, que es un número representativo, es un número simbólico, que nos habla, hermanos, de que el Evangelio iba a ser dado a todas las criaturas. Es decir, hermanos, no solamente iba a ser para los judíos, sino que también para los gentiles. En un comienzo el Evangelio fue para judíos, pero ellos lo rechazaron, hermanos. Ellos mataron al autor de la vida. Ellos, hermanos, lo tuvieron en menos. Entonces, Dios usó a hombres como Pablo, hermanos, para levantar iglesias para los gentiles. Gloria al Señor. Y dice entonces vino Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Observen, hermanos, dice que era ya la tercera vez. ¿Y por qué la tercera vez, hermanos? ¿Por qué? Si ustedes observan, hermanos, primero te quiero decir esto. Dice que la red no se rompía. Otra lo vamos a leer. ¿Por qué no se rompía la red? Porque precisamente, hermanos, la red es una figura de la iglesia. Ciertamente hay mucha división en las iglesias cristianas. Hay iglesias que son metodistas, presbiterianas, pentecosteses, ¿sí?, calvinistas, luteranas, iglesias del séptimo día y un montón de... ¿sí? Y eso ha traído muchas divisiones. Pero en un comienzo dice que la red se rompía. En otra parte, no voy a leer la cita por el tiempo. Pero ahora dice que la red no se rompía. Es decir, hermanos, como en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice que nosotros debemos tener la unidad de la fe. Así que ahora ya no se va a romper la iglesia. Puede haber diferencias. Puede haber diferencias entre diversas denominaciones. Pero son diferencias conceptuales. Pero la iglesia en sí debe de mantenerse unida, en un solo sentir, en un solo pensar. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ese era el propósito de la iglesia. Entonces, dice, y cuando vieron, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dice que era la tercera vez. Más adelante vamos a ver que en total Jesucristo se les presentó a los apóstoles juntos 5 ocasiones. 5 ocasiones, hermanos, para afirmar que Jesucristo había resucitado. Amén. Bueno, ese es el punto 9. Vamos al punto 10, que lo vemos aquí en Marcos. El libro de Marcos, capítulo 16. Versículo, pero Mateo lo puedo leer en Marcos, porque Marcos nada más es muy pequeño el concepto que dice. Mejor lo leemos en Mateo, que es más explicado. Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice, entonces los 11, ya no estaba Judas ahí. Judas ya se había reventado por la mitad del cuerpo. Sí, pero estaban los otros discípulos. Ellos iban a ser, hermanos, los patrocinadores del Evangelio. Ellos iban a, hermanos, a hablar las buenas nuevas. Así que Jesucristo tenía un momento especial con ellos. Tenía, hermanos, que formarlos, que entrenarlos y luego después que comisionarlos a la obra exterior. Entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. En Galilea, muy seguramente, hermanos, unos han considerado que era precisamente Getsemaní. Gloria al Señor. Jesucristo, hermanos, ahí, digamos, en Getsemaní, ahí tuvo la transfiguración, ¿sí? Ahí también los apóstoles estuvieron en el aposento alto. Siempre eran lugares elevados, donde ellos solían reunirse, los apóstoles. Aquí dice, hermanos, que fueron a un monte, al monte de Galilea.
Gloria al Señor. Así que es posible que era un monte y pudiera ser el monte de Getsemaní. Gloria al Señor. Y luego dice, y cuando le vieron, perdón, déjame terminar, hermanos, en el punto 9, lo que el diablo había puesto entre los discípulos era el desánimo. Y lo que Jesucristo venía a romper en ellos era precisamente, le estaba el desánimo y le estaba dando ahora una provisión de gracia. Gloria al Señor. Ahora, si nosotros vamos en el punto 10, ¿qué vemos aquí? Vamos a ver que en esas gentes, lo que había en ellos era la incredulidad y la dureza de corazón. Y que Jesucristo habría de impartir un servicio ministerial. Ahorita van a entender por qué. Así que, dice, entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, mas unos dudaban. Fíjense, unos le adoraban y otros tenían duda. O sea, hay dos conceptos, adoración e incertidumbre. Adoración e incertidumbre. Gloria al Señor. Así que vemos esto en ellos. Y lo dice, entonces, ay Dios mío, 28, 16. Entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, mas unos dudaban. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es sumamente importante considerar esto. Toda potestad, dice. Así que ellos habían conocido a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ellos habían visto a Jesucristo moverse en poder y en autoridad. Pero ahora Jesucristo les habría de dar, hermanos, algo sumamente importante. ¿En quién habría creído? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué les estaba diciendo, hermanos? Bueno, este se conoce como la Gran Comisión. Jesucristo los estaba ahora encomendando a evangelizar a toda la tierra. Entonces, pero hermanos, ellos no iban a ir con las manos vacías. Les estaba diciendo que en el nombre de quién, de toda potestad. Y cuando hablamos de toda potestad, observen, ahí digamos en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué vemos aquí? Jesucristo estaba afirmando su omnipotencia. Aquí vemos los 4 ovnis. Su omnipotencia, es decir, Él es poderoso, Él es soberano de todas las cosas. Los apóstoles habían conocido a Jesucristo de manera parcial, pero ahora Jesucristo les había hablado acerca de su divinidad, de sus atributos divinos. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Él tiene dominio sobre todas las cosas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando habla de todas las naciones, perdón hermanos, hoy amanecí un poquito gripioso. Tómate el dulce. Perdón. Hace que no se te resfríe. Bien, gracias hermano. Perdón por la... Ahora dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué está diciendo, hermanos? Todas las naciones. Está hablando que Él va a estar en todos los rincones. Cuando los apóstoles iban a iniciar la comisión, Jesucristo iba a estar con ellos. Porque ahora, ir a todas las naciones, está hablando de su omnipresencia. ¿Sí? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y cuando dice que guarden todas las cosas, nos está hablando de su omnisciencia. Es decir, Él todo lo sabe. Así que iban súper equipados. Los apóstoles iban a hablar en el nombre de Jesucristo. Y no iban a hablar, hermanos, solamente a la deriva. Iban a hablar, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo le estaba dando las cartas credenciales del poder de lo que Él tenía. Se lo estaba transmitiendo ahora a los apóstoles. Y ustedes recuerdan el caso de Pedro. De Pedro, hermanos, como Pedro, hermanos, levantó hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque no era la obra de Pedro, sino que era Cristo Jesús en la vida de Pedro. Y luego dice, enseñad que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y cuando habla del fin del mundo, está hablando de su concepto de eternidad. Así que vemos aquí los 4 ovnis. Habla de su omnipotencia, de su omnipresencia, de su omnisciencia y de su eternidad. Así que los apóstoles iban súper equipados, iban a manifestar la obra de Cristo Jesús. No iban a ir, hermanos, como el guerrero, hermanos, que van sin equipo para la guerra, sino que más bien ellos iban completamente equipados en el nombre de Jesucristo. Cuando Jesucristo los mandó, también, hermanos, les dio el equipo, les mostró sus cartas credenciales, y en su nombre ellos iban a hacer milagros. Así que a partir de entonces ellos, hermanos, se habían vuelto indestructibles. No había, hermanos, poder humano que los pudiera quitar de la obra ministerial. Gloria al Señor. Y luego dice, enseñanos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a nuestro Dios. Bueno, este es el punto 11. Este es el punto 10. Vamos al punto 11, la 11ª ocasión en que Jesucristo se apareció. Está ahí en Hechos capítulo 1. Capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Observen, hermanos. Esto es, hermanos, a quienes se les apareció, hermanos, a los apóstoles en el aposento alto, en Jerusalén. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué es indubitable? Sin duda alguna. Jesucristo se les apareció en carne y hueso, vivos con muchas pruebas indubitables, siendo vistos de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, hermanos, las 12 apariciones se dieron en un lapso de 40 días. ¿Sí? Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, no muchos días. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, Jesucristo lo que quería era darles, hermanos, la idea indubitable de que Él había resucitado. Y les dijo, no se vayan, porque yo les tengo que investir de poder para que puedan hacer la obra a la cual yo les he mandado. Imagínense, hermanos, que un ministro va, hermanos, a hablar a la iglesia y no lleva Biblias y llega descalzo y llega sin preparación. Entonces, ¿qué va a recibir la iglesia? Así que los apóstoles iban completamente equipados, iban listos, hermanos, para poder recibir del evangelio. Gloria al Señor. Y luego dice, y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días de estos. Gloria al Señor. Ya me estoy irritando. Ay, man, ya, gracias. Bueno, ¿qué estaba diciendo aquí? Dice que no se fueran hasta que fueran investidos del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden que Juan, está mencionando a Juan. Juan les había hablado acerca del bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Pero Jesucristo le estaba hablando del bautismo, hermanos, de salvación. Así que el bautismo de arrepentimiento era muy bueno, hermanos, pero era insuficiente. Y ahora Jesucristo está diciendo, no se vayan. Han recibido el bautismo de arrepentimiento, pero falta el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos sabían, ya no estaba Jesucristo con ellos, pero Jesucristo les había dicho anteriormente, ¿sí? Yo me voy, mas no os dejaré huérfanos, porque yo enviaré el Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo ustedes puedan hacer la obra a la cual yo les he comisionado. De tal manera que ya no estaban ellos, hermanos, con Jesucristo, pero ¿saben qué? Iban a ser investidos del poder del Espíritu Santo. Y luego dice que esos fueron los 40 días en que Jesucristo, al día 40, Jesucristo subió al cielo. Pero luego dice que ellos estaban, los apóstoles estaban, en Hechos capítulo 2, decían que fue el día,
el día en que ellos estaban ahora, el día de Pentecostés, estaban reunidos. Ahí fue cuando se apareció. Es decir, desde que Jesucristo murió, el día de la Pascua, 50 días más era el día de Pentecostés. Y dice en Hechos 2 que ellos recibieron, hermanos, la unción del Espíritu Santo y que empezaron a hablar en lenguas. En otras palabras, Jesucristo les avisó, no se vayan. Se quedaron, Jesucristo a los 40 días se fue al cielo, pero hermanos, quedaron 10 días más. Y a los 50 días de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y a partir de entonces, hermanos, ya estamos completamente equipados para el Evangelio del Señor. Gloria al Señor. Pero dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Observen, hermanos, como que es una pregunta fuera de contexto. ¿Por qué? Porque Jesucristo incluso no lo evadió, pero no consideró esta palabra. Era una pregunta fuera de contexto. ¿Por qué? Porque los judíos estaban esperando que Jesucristo era el Mesías. Él iba a restaurar a la nación de Israel. Es decir, recuerden que Israel era una provincia más de Roma. Roma había impuesto su dominio y su control y se ejercía ahí el poder romano. Entonces, los apóstoles sabían que Jesucristo era el Mesías. Y ellos habían sabido con la antelación de que, hermanos, el Mesías habría de restaurar la nación de Israel. Por eso le preguntaron eso. Pero entonces Jesucristo, hermanos, no les contestó eso, sino les contestó de otra forma. Dice, ¿restaurarás el reino del tiempo? Él les dijo, no toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿sí?, a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, hermanos, sí, el problema, sí, o sea, lo importante no era restaurar la nación de Israel. Ellos estaban pidiendo, hermanos, que Israel fuera restaurado, que se libraran del yugo de Roma, el imperio más fuerte de entonces. Pero, hermanos, eso no es la preocupación de Jesucristo. Lo que Jesucristo le interesaba más, dice, no toca saberlo a ustedes, pero recibiréis el poder. Es decir, hermanos, era lo más importante que ellos habrían de recibir, hermanos, para ellos en el momento propio y preciso, la unción del Espíritu Santo. Eso era lo que preocupaba a Jesucristo. Eso era, hermanos, lo que en su corazón había hecho. Porque a partir de eso, hermanos, ellos iban a ser los grandes misioneros a nivel mundial. Por eso dice, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén. Jerusalén, cuando habla de Jerusalén, habla, hermanos, de la primera, del lugar donde se dio, hermanos, el nacimiento del cristianismo en Jesucristo. Jesucristo les había hablado acerca de sí y del Padre Celestial. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Judea habla, hermanos, ahora de los judíos. Luego dice, en Samaria estaban los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran judíos mezclados con gentiles, de tal manera que los judíos tenían en menos a los samaritanos. Recordemos ahí, hermanos, el mensaje de Jesús y la mujer samaritana. Ella se sentía excluida de los judíos. Los judíos los consideraban como perros. ¿Entienden lo que es eso? Perros eran como gente de segunda. Entonces, el Evangelio dice que había sido dado en Jerusalén, había iniciado en Jerusalén. Después dice en Judea a los judíos, después en Samaria a los gentiles, y hasta lo último de la tierra. Está diciendo ahora, hermanos, que el Evangelio iba a tener sus alcances, hermanos, en círculos concéntricos. El Evangelio se iba a empezar a establecer, hermanos, primero iba a empezar en Jerusalén, y poco a poco en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Evangelio se iba, hermanos, a diseminar por toda la tierra. Y dice la Escritura que Jesucristo quería que ninguno se perdiera, sino que todos vinieran al arrepentimiento. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado en una nube, lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí dos varones de vestiduras blancas se pusieron junto a ellos. Habla, hermanos, de los ángeles. Los ángeles siempre han estado presentes en la vida de Jesucristo. Estuvieron en la transfiguración, estuvieron en la resurrección, y ahora vemos aquí, hermanos, que habían dos ángeles. En algunos casos se menciona que son dos seres o dos hombres, pero, hermanos, hace referencia a los ángeles. Así que vemos aquí, sí, hermanos, dice que fue alzado a los cielos. Aunque parezca difícil de creer, Jesucristo estaba desafiando la ley de la gravedad. Nosotros, como racionales, como gentes, hermanos, de la lógica, nos cuesta trabajo creer que alguien se levante. Pero, hermanos, recordemos que la ciencia, hermanos, muchas veces se contrapone a la fe. Quien cree, hermanos, vio a Jesucristo levantar. Los apóstoles vieron a Jesucristo que se levantó. Los apóstoles, hermanos, vieron, quiere decir que era el día 40 en que Jesucristo había resucitado. Ya se había cumplido los 40 días. Entonces, ¿qué le tocaba ahora? Hermanos, subir al cielo. Subir al cielo, hermanos, y había ahí desafiado las leyes de la gravedad. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado en una nube, lo recibió y lo cubrió en sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones de vestiduras blancas se pusieron junto a ellos. Habla de los ángeles. Los ángeles estaban viendo esto, los cuales también los dijeron: varones gentiles, ¿qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado en vosotros, ir al cielo, así vendrá como la habéis ido ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos,